en el ámbito, digamos, de la agenda mediática de Claudia Sheinbaum. Si realmente la estrategia que se ha venido, bueno, que es la comunicación de la 4T con las conferencias de prensa matutinas y ahora con estos, digamos, estos mismos ejercicios de los mítines, etcétera, etcétera, están siendo efectivos. Porque realmente la presidenta, si realmente está posicionando su agenda o la agenda de otros. Ejemplo de ello, lo que ahorita tú comentabas muy bien, que ha dedicado las últimas conferencias de prensa a defender pues, a los integrantes de pues, del movimiento de la 4T. Eso no propiamente es, digamos, su agenda. O en llegado momento, a hablar sobre el ejercicio de López Obrador o sobre la agenda de Trump. ¿Tú cómo ves básicamente ahorita el ejercicio del posicionamiento de la agenda de Claudia Sheinbaum? Fíjate que yo creo que ella ha lindado justamente entre estas 2 partes. Em, sí ha perdido la agenda, ¿no? El control de la agenda, Ujú, yo creo que sí lo ha perdido, ujú, a ujú. partir sobre todo de los escándalos que hay, Sí, se lo ha llevado. y de las situaciones, por ejemplo, con Trump. Ujú, O sea, sí ha perdido ahí. La agenda se ha vuelto mucho más reactiva, ujú, ujú. ¿no? O sea, si pudiéramos hacer un score, yo creo que ahí antes era 10-0 y ahora es 5-5, lo Ujú, reactivo contra lo proactivo de exacto. la agenda de ella. Sin embargo, creo que tiene que ser así ahorita, Ujú, ¿sí? Sobre todo porque ella tiene que estar resguardando 2 agendas que heredó, ¿no? Lo de López Obrador y todos ujú, los ataques que hay contra él, ujú, ¿sí? Que ella tiene que estarlos sofocando, porque eso es lo que le da estabilidad y ujú. le da gobernabilidad. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Palabras más, palabras menos. Un podcast que, como ya lo hemos platicado en nuestras anteriores emisiones, está dedicado a revisar y analizar la coyuntura, pues, de México desde el ámbito de la comunicación y, por supuesto, de la política. El día de hoy, en nuestro sexto programa ya, pues tenemos el gusto de que nos acompañe nada más y nada menos que Héctor Llerena. Héctor, qué gusto tenerte por acá. Querido Luis Ángel, un gustazo, muchas gracias. Pues aquí el gusto es nuestro. Héctor, como consultor y todo eso, pues nos va a dar precisamente pues su opinión sobre el acontecer diario. Pero bueno, vamos a adentrarnos al programa. Hoy vamos a hablar pues ya justamente de un año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Héctor, y pues la comunicación jugó un papel importantísimo en este primer año de gobierno. Pero me quiero centrar básicamente pues en lo que ocurrió hace unos días en el Zócalo capitalino. Un acto que pues básicamente nos comunica muchos elementos, desde el discurso pues clásico que emite la mandataria, pero no solamente eso, sino también los actos que pues lamentablemente, o vamos a decirlo así, como que son muy parecidos a actos que creíamos que ya habíamos superado de la época, digamos, del prismo, ¿no? Pero en ese sentido, la idea precisamente de analizar este espacio es ver pues inclusive el comportamiento de los actores que estuvieron ahí, los que estuvieron en el corralito que ya después dijeron, los que en determinado momento posicionaron ahí, o inclusive los sindicatos, el papel que jugaron también los sindicatos a eso. Por eso repito, como que estaba, yo cuando vi digamos, el mensaje, dije, híjole, creo que nos regresamos a la década de los 50, 60, donde precisamente el presidente estaba arropado de todos estos sindicatos o agrupaciones que respaldaban no solamente al presidente, sino al partido en el gobierno. Héctor, ¿qué análisis podemos dar de este mensaje del domingo de la presidenta Sheinbaum? Pues fíjate, yo creo que es muy interesante, porque como bien dices, ¿no? Parece como un retorno Ujú, a otros años en las formas. ujú, Sin embargo, el fondo es muy diferente en ese aspecto. Vimos a Claudia Sheinbaum con este tema de volver a dar un informe, ¿no? Que ya había dado antes, pero que está basado, como bien dices, en este tema de la fortaleza de comunicación. Yo creo que ella ha generado su propia fortaleza de comunicación, su propio mensaje, sus propios tonos, su propio personaje. ¿Sí? ujú, ujú. Todo el mundo decía hace un año, pues, ¿cómo va a funcionar esto si ella no es López Obrador, Exacto, sí, sí. con esta personalidad arrolladora, etcétera? Bueno, pues ya vimos que ella tiene su propia personalidad y que Ujú, ha generado su propio liderazgo comunicacional, ¿sí? Incluso creo
que con más eficiencia que López Obrador, Totalmente. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Lo que nos dicen los números es que a ella la apoyan más personas que no votaron por ella que a López Obrador, Cierto. Sí, sí, ¿no? sí, su popularidad es mayor. Es mayor, Ujú. ¿sí? Y de alguna forma la simpatía que genera. Yo creo que tiene que ver con que ella polariza, pero polariza menos Ujú, y ujú. polariza diferente, Sí. ¿sí? Si lo vemos, me remonto unos 15 días atrás, el día del grito, ¿sí? Creo que fue un grito muy republicano. No salió a relucir los temas de propagandismo que Sí, nos tienen la cuatro acostumbrados t desde sí. hace 7 años, ¿no? Ujú, Cero propagandismo, ¿sí? ujú. Muy digno, muy directo, vaya, hasta esta diferencia donde ella se aprendió minuciosamente toda la arenga, Sí, eso ¿sí? es interesante, Habla claro. mucho de ella, habla mucho Del de este perfil que tiene, estilo, ¿no? de su perfil. Totalmente. Y el 1 de octubre también yo creo que habla mucho de su personalidad, de su perfil, esto de poner el corralito, ¿no? Sí, el corralito, el famoso corralito, ¿no? ¿No? Que pone, solamente separó a los gobernadores. A los Ujú, gobernadores los puso adelante de las ujú. vallas, pero atrás todos los demás. Sí, eso es un ¿Sí? mensaje importantísimo, ¿no? Sobre Muy todo por el importante. desdén que hubo en marzo, ¿te acuerdas? Que pues, por tomarse la foto, pues, con el hijo del expresidente, Sí, pues, de repente se les pasó y, pues, bueno, ahora vemos esta cuestión del corralito, ¿no? Que, pues, ella dijo: "Pues, no quiero profundizar en ello", pero fue un mensaje, pues, súper, súper preciso, muy muy claro. claro, ¿no? Y creo que ya hace bien, Ujú, porque al final del día lo que hemos visto es que ella no ha traído todas las riendas en la ujú, mano, ¿no? Hay muchos personajes y hay una pugna de poder ujú, dentro del partido y creo que ella la empieza a navegar, ujú, empieza a ver qué hace con todo eso, en medio de un escenario muy, muy complicado, ¿no? Económicamente, el tema de Trump, el tema de la corrupción en la 4T que ha ujú. resultado pues, peor de lo que nadie se imaginaba, ¿no? Sí, 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 Peor de sí. lo que cualquiera pudiera haberse imaginado. La verdad, digo, yo no le cambio la chamba, definitivamente. No tiene un escenario del todo fácil, ¿sí? Sin embargo, creo que ella ha venido operando con orden, ¿sí? Lo ha hecho con orden. Se ve que no tiene un equipo muy avesado para todo, Ujú, ¿no? ujú. No todo mundo, que tiene un equipo en corto, que sigue teniendo al bombero Ebrard ahí, porque Sí, claro. de todas las corcholatas es la única que está ahí, Ujú, fiel, de alguna forma alineado con ella y que ujú. le está ayudando. A veces figura, a veces no, pero siempre vemos ahí que él está presente y él está haciendo su trabajo. Y es de los que Y menos problemas, digamos, de las corcholatas que le ha ninguno causado, ninguno. le ha dado puras soluciones. Ahorita Exactamente. no le conocemos casas en Tepoztlán, no le conocemos ligas con grupos del Crimen, sí, narcotráfico, ni cuentas, ni nada por el estilo a Marcelo, ¿no? totalmente. Hasta ahorita no ha salido nada de él. Entonces, pues es un personaje muy interesante y creo que ella, eh, pues tiene que navegar con esto y entonces empieza ella ya al año a poner a pintar sus rayas o a poner sus vallas, Totalmente, ¿no? totalmente. Así, el mensaje me pareció, bueno, el mensaje consecuente con la 4T. Ujú, Ella refrienda su lealtad a López Obrador, ¿no? Como la figura máxima del movimiento, reivindica todos los valores del movimiento, pero también habla de la corrupción, sí, fuerte. también habla de no salirse del corral, ¿no? Sí, No sí, 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 salirse totalmente. del corral. Creo que no menciona en este 1 de octubre los temas de la corrupción, Ujú, ¿sí? ujú, Creo que hubo dos temas así ausentes, así como fueron durante el grito, el tema de la corrupción y el tema de los desaparecidos, ¿no? Los temas totalmente. de los más graves no existen La narrativa. en su narrativa ni en su accountability, ¿no? Ujú, En su rendición de cuentas, ahí no hay mucho. Creo que va a sortear un segundo año complicado, se viene la renegociación el del Temec. TEMEC,
siguen los temas de la presión y yo creo que están también concatenados, ¿no? La negociación del TEMEC con la presión que está haciendo Estados Unidos para todos los temas del narcotráfico y las figuras aquí. Sin embargo, yo estoy viendo un gobierno de Claudia Sheinbaum mucho más atemperado, mucho más cerebral, mucho más frío que el de López Obrador, ¿no? Sin duda, y mucho más acertado. Me llama la atención, por ejemplo, pues, ¿no? Si pudiéramos ponerle un verbo a muchas cosas que están pasando, pues yo diría que el verbo sería recular, ¿no? Sí, Con, sí, sí. con muchos temas, lo del abasto de medicinas, Sí, el tema de salud, ¿no? ¿no? Pues Que han reculado y han dicho, no, es que así no era, y ya lo Ujú. empezaron a hacer diferente. En estos días escuché a la secretaria de Medio Ambiente Con el Tren Maya, ¿no? reconocer todos los permisos que le hacen falta al Tren Maya para continuar avanzando Exacto. y de alguna manera, ¿sí? Tácitamente decir que hacían falta muchos más estudios antes, Sí, el daño ambiental, ¿no? ¿no? Que Reconocer el daño ambiental. sí, totalmente, Héctor. Mira, tocas muchos puntos, Héctor, que me gustaría ir, digamos, desagregando. El primer punto, ¿tú consideras que este mensaje a quién estuvo dirigido, el del Zócalo capitalino? ¿Estuvo dirigido a López Obrador? ¿Estuvo dirigido a las bases? ¿O a quién estuvo dirigido? Porque también las personas que estuvieron en el corralito, de una u otra forma, pues era un mensaje también dirigido a ellos. ¿Tú qué piensas, Héctor? Sí, yo creo que que tenía distintos públicos, pero sobre todo tenía como fin la opinión pública que le habla Morena Ujú, en específico. Sí fue a la tribuna, pero fue una tribuna muy amplia para ujú. decir, soy la líder, Totalmente. ¿no? Sí, Fue a sí, sí. marcar un liderazgo mucho más claro, ¿sí? Fue a plantear su agenda, sin Ujú. duda, pero sobre todo yo creo que fue a plantear su nuevo estilo de De gobernar gobernar. y de empezar a pintar la raya Sí, sí, sí. con todo mundo. O sea, a mí me pareció mucho más esa lectura cuando hablaba de la unidad y cuando hablaba de esto, en realidad estaba diciendo, yo les voy a decir cómo vamos a hacer unidad, Claro, sí, le ¿no? marcó las directrices, ¿no? Digamos, del ejercicio, ¿no? De todo esto. Luego lo vimos con estos temas de la reforma a la ley de amparo, Ujú. ¿no? Que le quisieran colar ahí el tema de la retroactividad y ya salió a decir, no, No, no va por ahí. no va por ahí, ¿no? Claro. Hay muchas versiones de por dónde llegó esta iniciativa de última hora, pero ella dijo, eso no va a suceder, Ujú, ujú. ¿no? Y empezamos a ver a todo el mundo cómo se empezó a echar para atrás. Yo creo que hay más de uno que está desconcertado, que no sabe cómo va a estar el tema y que están viendo cómo reacciona ella y qué va a hacer, Ujú. ¿sí? Ya hay denuncias de la Fiscalía contra actuaciones de la época de López Obrador, Sí, claro. ¿no? Digo específicamente CONADE Ujú, y ya salió también del CONACYT, ujú, ujú. ¿no? Hoy como secretaría ya hay denuncias por malos manejos, en fin, eh, sí estamos viendo un viraje en ese aspecto, la estrategia de seguridad, también hay Ujú. un viraje, la forma de relacionarse con Estados Unidos. Entonces yo creo que viene un segundo año interesante, eh, con sus tempestades, no va a ser sencillo, Ujú, ¿sí? El mundo no va a estar sencillo, la economía no va a estar ujú. sencilla, ahí nos estamos peleando por los puntos 2, puntos 3, puntos 5 de las previsiones de crecimiento, pero creo que al final pues es un tema muy Totalmente. político, y la comunicación va a ser de nuevo central. Totalmente. Mira, Héctor, quisiera preguntarte ahorita, aprovechándote que estás aquí como experto en el tema. Fíjate que se ha cuestionado muchísimo en el ámbito, digamos, de la agenda mediática de Claudia Sheinbaum. Si realmente la estrategia que se ha venido, bueno, que es la comunicación de la 4T con las conferencias de prensa matutinas y ahora con estos, digamos, estos mismos ejercicios de los mítines, etcétera, etcétera, están siendo efectivos. Porque realmente la presidenta, si realmente está posicionando su agenda o la agenda de otros. Ejemplo de ello, lo que ahorita tú comentabas muy bien, que ha dedicado las últimas conferencias de prensa a defender pues, a los integrantes pues, del movimiento de la 4T. Eso no propiamente es, digamos, su agenda. En llegado momento, a hablar sobre el ejercicio de López Obrador
o sobre la agenda de Trump. ¿Tú cómo ves básicamente ahorita el ejercicio del posicionamiento de la agenda de Claudia Sheinbaum? Fíjate que yo creo que ella ha lindado justamente entre estas 2 partes. Em, sí ha perdido la agenda, ¿no? El control de la agenda, Ujú, yo creo que sí lo ha perdido, ujú, a ujú. partir sobre todo de los escándalos que hay Sí, se lo ha llevado. y de las situaciones, por ejemplo, con Trump. Ujú, O sea, sí ha perdido ahí. La agenda se ha vuelto mucho más reactiva, ujú, ¿no? ujú, O sea, si pudiéramos hacer un score, yo creo que ahí antes era 10-0 y ahora es 5-5, lo ujú. reactivo contra lo proactivo de Exacto. la agenda de ella. Sin embargo, creo que tiene que ser así ahorita, Ujú, ¿sí? Sobre todo porque ella tiene que estar resguardando 2 agendas que heredó, ¿no? Lo de López Obrador y todos ujú, los ataques que hay contra él, ujú, ¿sí? Que ella tiene que estarlos sofocando porque eso es lo que le da estabilidad y ujú. le da gobernabilidad, Sí, sí, ¿no? sí, O sí. sea, ahí está de por medio. Más allá que un tema de, de ideológico 100%, yo creo que es un tema de conveniencia política, Sí, totalmente. No ¿no? se puede pelear, digamos, No se con... debe pelear con López Exactamente. Obrador. O sea, quien diga es que se tiene que deslindar ya, pues se va a deslindar de algunas cosas, pero de otras no, porque la gobernabilidad está ahí, Sí, totalmente. ¿no? O sea, cuando volteas y ves al gabinete y dices, Híjole. sí, no te los vas a echar encima, Sí, ¿no? claro. Volteas y ves a los gobernadores Ujú, con todo y lo desastrosos que puedan ser, pero pues son las figuras que dejó López Obrador. totalmente. Entonces ella tiene que estar entre, como dicen, cantando y dando misa, Sí. ¿no? Al mismo tiempo, porque pues tiene que mantener estos temas y tiene que irse con los suyos, que yo creo que ahí deliberadamente pues los han hecho chiquitos, ¿no? Sí, 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 sí. ¿No? Porque además no trae grandes obras a Ujú. las cuales darle seguimiento, al contrario, trae grandes obras que tiene que defender, Sí, claro. ¿no? Que viene, que ella heredó, ¿no? En ese ¿No? A sentido. ella le tocaron, digo, Ujú, ya venían ahí en el paquete ya ujú. de todo, era parte de la rifa del tigre, ¿no? Exactamente. Las obras con las que tiene ahora que navegar, ¿sí? Sus obras no tienen hoy mucha relevancia comparado con lo anterior, y más bien, pues se ha vuelto en un gobierno de contención, Exacto. ¿no? Conteniendo todo este avance. Y por el otro lado, Trump, no te puedes pelear con Trump, No, pues no, sería un error. ¿no? Totalmente. Entonces, Trump lanza la provocación para tomar la agenda, Ujú. ¿sí? Incendia, y ella sale así muy discretitamente con un extinguidor y Tranquilos. tranquilos, ¿no? No, 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 el Temec no va a desaparecer, si es ley en todos lados, además estamos haciendo las cosas muy bien. Totalmente. Ella llega así con una cremita de sábila, así, a apagar el fuego y que no se levanten ámpulas de ninguna Sí, manera. totalmente. Este, creo que ha aprendido a desarrollarlo, ¿sí? Eh, tengo la impresión de que ella no era así, de Ujú. que ella era mucho más explosiva y mucho más reactiva, y Sí. ha aprendido a ser Ah, fría, tranquila, y cauta en todos los sentidos. muy cauta, muy Totalmente. cauta, ¿no? Totalmente. Totalmente. Estoy Se, se- totalmente de acuerdo. se enoja nada más cuando tiene que hablar de la oposición, Sí, sí, ¿no? Ahí sí. saca ahí saca todo lo demás que está Sí, de hecho, sí, conteniendo, lo saca bien, ¿no? En todos los sentidos. ¿no? Bueno, Héctor, pues mira, aprovechando y desagregando, como decía, tu participación, ahora, en ese sentido, ya te me adelantaste con el caso del observador que no se puede desmarcar, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ¿qué se viene para Claudia Sheinbaum en materia de comunicación? O sea, ¿seguir la misma línea que está utilizando o marcar un nuevo rumbo que marque precisamente sus características comunicativas? Empezando ya en este, digamos, vamos a decirlo, en este primer año y cortón y vámonos para adelante. Fíjate que yo creo digo, a pesar de que trae una línea muy similar, yo creo que ella sí le dio mucho más peso y mucho más énfasis a las mañaneras, ¿sí? Sí se enfocó a construir mañaneras con mucho más agenda, y aunque sea para defender o para contener problemas, pero sus mañaneras se volvieron mucho más estratégicas que las de López Obrador. Ujú, ¿Sí? ujú. López Obrador traía los temas, traía, ¿no? Y mucha gente ahí en presidencia te platica, pues que traían la mitad de la mañanera planeada, la otra mitad Ujú. no sabían, ¿no?
Y ahí el presidente ahí sacaba y por eso lo veíamos cómo empezaba a desvariar o a cotorrear o a deslizar cosas así con su experiencia y su colmillo. A ella no, a ella la vemos mucho más estructurada, ella trae mañaneras mucho más estructuradas, mucho más puestas, y yo creo que esa va a seguir siendo su apuesta. Las mañaneras van a ser su, su ámbito central, o sea, si antes había otro tipo de comunicaciones, y por el otro lado, de pronto vemos que ya tiene también contenidos digitales más relajados que los que tenía López Sí, Obrador, totalmente. ¿no? Entonces yo creo que va a irse en esta parte, que la vamos a ver a ella como un personaje más humano, ¿no? Ella muestra un personaje mucho más humano que López Obrador en esta parte donde se relaja, ¿sí? La figura, toda la historia de vida y todo esto que tiene, pues es muy interesante y mucha gente no la conoce, entonces ahí va a estar un foco y va a tener muy estructurada su mañanera y seguramente le van a invertir a que se, amplifique más, llegue a más gente, más estratégica, los bytes que van a sacar, porque lo hacen muy diferente a como lo hacía López Sí, Obrador, totalmente. ¿no? Aprovecha más el ámbito digital, ¿no? Mucho Extractos más, más precisos, mucho más. destacando, digamos, los temas antes de que se adelante la prensa, porque pues, López Obrador nos enterábamos luego por las mañaneras por estos fragmentos que retomaba la prensa, no él mismo, No el ¿no? mismo, Y aquí no, ¿no? aquí vemos algo distinto, más estratégico en el sentido de que ella posiciona a partir de lo que ella quiere y Sí, lo va posicionando. sí. Quizá es menos show la de ella, Ujú, sí, pero yo la veo mucho más estructurada y con mucho más dirección en ese caso y menos polarizante, ¿no? ujú, Es mucho menos polarizante. Escoge sus momentos ujú. para polarizar. López Obrador polarizaba Todo todo el el tiempo, tiempo, sí, eso es cierto. todo el tiempo, ¿sí? Y lo ves hasta en las hasta en las preguntas de su prensa afín, Ujú, también están bastante más estructuradas, ¿no? Traen más juego ahí, ¿no? Los estudios que ha salido, lo que ha hecho ujú, Animal Político acerca de ujú. las intervenciones, ahí te das cuenta y dices, lo traen más controlado, Sí, ¿no? totalmente. O sea, es menos pirotécnico, pero es más estratégico en ese lado. Y yo creo que esa va a ser su apuesta. Yo creo que esa va a ser su apuesta. Y creo que ha mostrado un personaje distinto, ¿no? Ujú, Vamos a ver cómo le sigue funcionando. Porque totalmente. un año puede ser injusto Evaluarla, para ¿no? evaluarla, ¿no? Pero es Ujú, necesario para ujú, ujú. hacer un corte. Totalmente, mi estimado Héctor. Pues bueno, ya en ese sentido, Héctor, pues agotamos esta parte, esta primera parte de nuestro podcast y pues en ese sentido, pues seguimos discutiendo de más temas en el siguiente bloque. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en esta segunda sección de nuestro podcast Palabras más, palabras menos. Y como ya es una costumbre en esta sección, pues la dedicamos a la lotería política de palabras más, palabras menos. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar justamente de Andrés Manuel López Obrador, que indirectamente, aunque no es presidente en la actualidad, es el expresidente, por supuesto, es un personaje obligado de referencia en lo que tiene que ver en los discursos de la Cuarta Transformación. Y no solamente en los discursos de la Cuarta Transformación, sino también de los discursos de aquellos políticos o partidos que son opositores, por supuesto, al partido Morena y aliados. Pero, ¿por qué le dedicamos básicamente a Andrés Manuel López Obrador esta sección? Pues porque el pasado domingo, durante el meeting que celebrara la presidenta Claudia Sheinbaum, hizo una referencia clara a el expresidente Andrés Manuel López Obrador como figura icónica, como líder moral y por supuesto como un pilar de la democracia en México y por supuesto de su movimiento. Sin embargo, en esa situación, también la presidenta habló en su discurso pues de todos aquellos errores que o señalamientos que se le han hecho precisamente a los políticos de la 4T. En ese sentido, es inevitable que todos estos tropiezos o todas estas crisis que está viviendo actualmente Morena y por supuesto la cuarta transformación, pues salga a flote el personaje o el nombre de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, este personaje, aunque es señalado con
vínculos a personajes que están coludidos con la corrupción o con la suerte de la inseguridad en nuestro país, él se siente completamente amparado y por lo tanto protegido por la presidenta Claudia Sheinbaum, que no duda en ningún momento en defenderlo y por supuesto ampararlo. En ese sentido, en esta sección de lotería política de palabras más, palabras menos, el expresidente Andrés Manuel López Obrador se lleva la carta de el paraguas. ¿Por qué? Porque él se siente completamente protegido por la presidenta Claudia Sheinbaum y todo el movimiento de la Cuarta Transformación, y con ello todos los señalamientos y todas aquellas alusiones que se hacen hacia su persona, pues básicamente se resbalan. Continuamos. Bueno, ya estamos de regreso en este podcast, en la tercera sección, pues degustando precisamente todos los elementos que nuestro invitado ha venido exponiéndonos. Y bueno, pues en esta tercera sección, Héctor, pues está dedicada básicamente pues a echar mitote. Vamos a echar mitote y para ello vamos a abordar lo que pues hace unos días anunciaba el presidente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, pues que ya anunció públicamente que el 18 de octubre el Partido Acción Nacional presenta nueva imagen. Una nueva imagen que según el propio Romero, pues va a dejar de lado pues esta alianza que tuvo con partidos inclusive antagónicos como el PRD y por supuesto el PRI. El propio Romero dijo que esta nueva imagen no solamente va acompañada de, pues, de palabras, sino también de hechos, porque en voz del propio Jorge Romero dice que van a abrir Acción Nacional pues a las juventudes, a otras personas que inclusive no militan dentro del partido y por supuesto a nuevas voces. Y por ello, mi estimado Héctor, creo que esta tercera sección vamos a echar mitote a partir de lo que dice Jorge Romero y por supuesto Acción Nacional. ¿Qué podemos decir de ello? Pues palabras más, palabras menos. Podríamos decir que, digo, qué interesante, que ver qué presentan. Sin embargo, yo creo que antes que una nueva imagen, ellos tendrían que presentar en realidad una reingeniería de toda su personalidad política. Totalmente. ¿No? El PAN, sobre todo, el único partido que quedaba, digamos, con una cierta estructura. El PAN era un partido en donde tú podías llegar un día de voluntario y sabías que en un momento dado podrías llegar a ser dirigente con tu trabajo. Uh-huh. Eso ningún otro partido en México lo tiene. Lo tenía. Ah, bueno, sí, lo ¿no? tenía. Lo tenía. ¿Sí? Ya no. Ya no, definitivamente. El PAN se convirtió en un partido sobre todo de élites, Uh-huh. ¿sí? Donde vemos otra vez el vicio de los grupos que lo pilotean, que lo manejan, que se aprovechan de los puestos. O sea, ahí están muchos ejemplos. Esto no es privativo Uh-huh. de Morena y del PRI, Uh-huh. en este caso. Y vamos a ver la parte de la imagen, pero yo antes de forma me iría al fondo. Un partido de las clases medias, Uh-huh. en algún momento, que abandonaron a las clases medias. La dejaron, sí, completamente desarropada. En una decisión errática de irse a perseguir a las clases medias bajas y bajas Uh-huh. en la campaña de Xóchitl Gálvez, que no era pues uno decía, pues ese no es tu público, ¿por qué vas ahí? Sí, claro. Es que allá hay más, perfecto, qué gran argumento. ¿Por qué no trabajas para Mercedes-Benz? ¿no? Exactamente, o sea, sí. Y cosas por el estilo. La clase media, que además es una clase media que Morena les robó, ¿no? Uh-huh. Que Morena se ganó porque el PAN no tuvo una oferta uh-huh. hacia ellos, y una clase media que volteó y que dijo, pues estos me hablan más que estos, y se volteó. ¿no? Sí, y que votaron. la perdieron. Sí, totalmente. ¿Sí? Y que hasta el momento no han regresado a eso. Uh-huh. ¿Sí? No han entendido el valor de la clase media mexicana, siguen hablándole al público que no es su público. Uh-huh. Vamos a ver de qué se trata el cambio de imagen. ¿no? Y Héctor, ¿no crees que también esto se debe a que el Partido de Acción Nacional llega a un momento
dejó de proponer un modelo o una propuesta o un proyecto, que en llegado momento, pues cuando llegan a la presidencia con Vicente Fox, pues era precisamente había un modelo o un proyecto que era pues democratizar a México, crear el México de las instituciones, pero unas no instituciones que fueran parte del partido, como lo era el PRI, ¿no? Que eran pues, socias del partido, sino instituciones que apelaran precisamente a la ciudadanía, hacia las personas y por supuesto a la sociedad mexicana. En ese sentido, ¿no crees que también adolece precisamente un proyecto y un rumbo claro de lo que quieren y deben ser para contender en unas elecciones? Yo creo que el PAN, como todos los demás partidos de oposición, quizá con excepción de Movimiento Ciudadano, perdieron el rumbo totalmente. Dejaron de entender al país, dejaron Ujú. de entender al elector, de poderse ver reflejados en ellos, ¿no? Cuando tú veías la campaña de Anaya o ahora la de Xóchitl, en su momento la de Josefina Vázquez Mota, pues le estaban hablando, no sé a quién le estaban hablando, Ujú, ¿sí? Porque México ya venía en un cambio muy fuerte, ujú, ya ujú. venía en un cambio muy fuerte, ya venía un movimiento popular, ¿no? Muy fuerte y estaban levantando toda una serie de argumentos, de fuerzas, de causas, y la oposición no lo entendió, ¿sí? Pensó que tenía que ver con el bolsillo, pensó que tenía que ver con los temas de la legalidad, con una serie de conceptos muy lejanos para las Sí, o que no personas, entienden. ¿no? Sí, sí, sí. No lo entendieron, Ujú, ¿sí? ujú, Entonces yo creo que la oposición me llama mucho la atención. Platicábamos ahorita hace un rato de la serie del PRI, ujú, ujú. ¿no? De esta que está en VIX. Me llama mucho la atención cómo todos estos grandes actores del PRI tienen como la conclusión de que el PRI se acabó porque ellos se equivocaron y que se pelearon entre ellos, Sí, una disputa interna, ¿no? Como ¿no? una disputa interna, cuando en realidad se acabó porque dejaron de entender a los electores, Totalmente. Sí. ¿no? Dejaron de tener una oferta para la gente. Ujú. Entonces la gente dijo, pues, estos ya no me hacen caso, me volteo a estos, Claro. ¿no? O me está generando problemas, ¿no? Por las Claro, crisis que generaron también, ¿no? O sí, sea, lo asocio a todos los problemas, ¿sí? Y estos me están dando una solución esperanzadora, al cual le crees, ¿no? exactamente. Sí, pues ¿No? dices, ¿más de ¿A cuál esto le crees? o esto, no? ¿No? En ese sentido, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, es muy claro también la evolución que tuvo el mismo partido, el papel que jugó en su momento Acción Nacional, ¿no? En esa, vamos a decirlo así, en esa crisis que vive también el PRI. ¿Y a qué se debe? Precisamente que había una propuesta, ¿no? Una propuesta y que ahora no vemos, Héctor. Sí, y había un andamiaje de intereses y digamos, pero que estaban conectados con las personas en ese momento todavía, ¿sí? Y después vimos cómo se desconectaron, Sí, totalmente. ¿no? Y traían un discurso que pues, nada más ellos se creían, ¿no? Un discurso que no tenía que ver con lo que la gente le movía, a lo que la gente estaba moviendo. Yo creo que ese sería un gran ejercicio que tendría que hacer la oposición, ¿sí? Dejarse de explicaciones políticas al respecto y voltear a ver y decir, tenemos que regresar a entender a la gente. El problema es que la clase política ya no se, la clase política actual ya no se formó en eso, Exacto. ya no se formó ahí. Ujú. ¿No? En algún momento creo que esa es otra crisis que tienen. A ver, ¿y cómo le van a entender a la gente si las dirigencias hoy no provienen de esos segmentos? Y si provienen de esos segmentos, se han querido olvidar de las clases Sí, se medias, desatienden de ellos, ¿sí? ¿no? Ellos Distanciar. quieren ser millonarios Ujú, ujú, y ujú. pensar como millonarios. Y entonces, no, oye, regrésate. No, ¿para qué? ¿No? No, yo no quiero ser eso. Están más preocupados por otros temas, Totalmente, mi estimado Héctor. ¿no? Sí, totalmente. Y en ese sentido, pues lo hemos manifestado en este espacio, mi estimado Héctor, que este cambio que viene por parte de Acción Nacional, pues tal vez pueda quedarse solamente en palabras sin hechos. Sería lamentable porque yo creo que hasta a Morena le caería muy bien una oposición seria. Y al país, ¿no? Porque habría más Sí, bueno, al país sin competencia, duda. ya, sí, totalmente, No, habría no, más urge, al país competencia le y todo urge. eso.
Totalmente. Al país le urge. Yo creo que en poco tiempo, incluso la gente de Morena va a empezar a decir, ¿por qué no tuvimos contrapesos? Totalmente. ¿Por qué nadie los detuvo en esto? ¿Por qué no tuvimos otra visión en este aspecto? ¿No? Ujú. También la serie, ya le estoy haciendo comercial, la serie de VIX, Ojalá nos patrocinen, ¿no? exacto, por cortesía de VIX, resulta que se retrata muy bien los efectos perniciosos de no tener un contrapeso, Sí, ¿no? totalmente. Las crisis tuvieron mucho que ver con eso. Sí, que no había nadie que les hiciera frente. No había nadie que les hiciera frente. Entonces, pues López Portillo pudo gastar como quiso y endeudarse como quiso. Sí, porque no había alguien que le dijera, oye, te Nadie. estás gastando tanto dinero, Sí, estás haciendo esto, exacto. ¿no? Y Por el eso la que, necesidad de los contrapesos. por eso la necesidad de los contrapesos y de escuchar a tus disidencias, Sí, totalmente. ¿no? Morena no escucha sus disidencias. La gente de Totalmente. Morena no escucha y a sus disidencias internas menos. Ya Sí, no digas a sus opositores, dentro del mismo modelo. ¿no? La gente morena le urge ver la serie de VIX. Por si nos están viendo la gente morena, muy recomendable que vean la Tienen que serie. ver la serie de VIX y aprender de, De los de eso, errores, de sí, eso, ¿no? sí, para no repetir los errores del pasado. El discurso de López Portillo, ¿no? Toda esa parte del capítulo de López Portillo me parece maravilloso. Todo eso, Totalmente. ¿no? Y al final, ¿no? ¿Cuándo lo hemos visto de un presidente así diciendo, lo hice muy mal, Sí, reconocer su propio error. lo hice muy mal? De la fiesta pasa al arrepentimiento y al pedir perdón. ¿No? Qué Totalmente. impresionante, ¿no? Digo, Así es. con todo lo criticable que puede ser, pero ¿a qué gobernante le habíamos escuchado desde entonces disculparse? No, Nadie, no, nadie, nadie, no. en todos los Todo sentidos. lo hice muy bien. Exacto. Todo es 10 en la boleta. Pero bueno, Héctor, pues vamos a seguir en el siguiente bloque para seguir comentando de estos y otros temas. Bueno, ya estamos de regreso en esta cuarta sección de nuestro podcast, Palabras Más, Palabras Menos. Y como ya es una costumbre, esta sección está dedicada pues al soundtrack político de la semana. El soundtrack político de la semana en esta ocasión va a estar dedicado a el político y hoy senador de la República, Saúl Monreal, quien dio de qué hablar justamente por una declaración que realizara durante el mitin de que celebrara la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo de su primer año de gobierno ahí en la plaza del Zócalo capitalino. Saúl Monreal, al ser cuestionado o al ser interrogado por algunos miembros de la prensa, pues dejó muy claro que él, mientras respire, aspira justamente a ser gobernador de su entidad, en este caso de Zacatecas, siguiendo los pasos de sus hermanos que han gobernado justamente esta entidad. Ahora, en ese sentido, esto derivó a que la presidenta Claudia Sheinbaum saliera en su conferencia de prensa un día después, o sea, el lunes, y dijera o le recomendara al hoy senador de la República, pues que podría esperarse otros 6 años, a lo cual, pues Saúl Monreal, pues se hizo de la vista gorda y él sigue justamente aspirando a ser gobernador de esta entidad. Para ello, el soundtrack político de Palabras Más, Palabras Menos de esta semana está dedicado a Saúl Monreal con la canción del Divo de Juárez, Juan Gabriel, pero qué necesidad. Bueno, pues ya estamos en la recta final de nuestro podcast Palabras Más, Palabras Menos. Y bueno, lo cerramos como siempre con un estupendo broche de oro, que es la burrada de la semana, mi estimado Héctor. En esta ocasión, Héctor, la burrada de la semana es a raíz justamente de la propuesta que hiciera el diputado de Morena, Armando Corona Arbizu, para regular básicamente los efectos o básicamente las acciones de generar ya sea memes, stickers o algún video o una imagen con inteligencia artificial. En la propuesta, Héctor, el diputado propone inclusive castigar hasta con 6 años de cárcel a las personas que hagan esto. Pero antes de adentrarnos, mejor, ¿por qué no escuchamos al diputado
Armando Corona con la defensa que tiene prácticamente de su propuesta de ley. Corre video. Sticker, No, un caricaturista, un monero, quien haga sátira política. Nosotros mismos, los ciudadanos, pues hacemos stickers de los políticos. claro, no, no, ¿No? no. De hecho, cuando La van a ahorita hagamos modificar la y a dejar modificación, claro, clara. vamos a modificar y a dejar claro esto. Porque, por ejemplo, la ley Olimpia, entiendo, abarca un tema de cuando la persona sí tuvo las fotos, sí tomó las fotos y se difundieron, cuando eso es privacidad totalmente de esa persona. Lo que nosotros buscamos, ya sea anexar o integrar, vamos a modificar y vamos a integrar bien esta iniciativa, Bueno, es que sea por el uso de creación de inteligencia artificial. solo inteligencia artificial. Sí, solo Porque inteligencia artificial y ajá. vamos a explicar bien ahí que va a quedar exento el tema de memes, de stickers, de los caricaturistas, de Bueno. todo esto, porque sí tiene, o sea, los periodistas que me expresaron su preocupación y hasta algunos su molestia, tienen razón, no debemos censurar, estamos en contra de la censura Ahora, absolutamente, también pero hay sí sátira proteger a los política niños. creada con inteligencia artificial. Yo creo que ya al crearla un político, al crearla, servidores públicos abarca policías, abarca otros temas, pero al crearla yo creo que no vamos a ingresar en la iniciativa a este tipo de personas, Bueno. precisamente por lo que se desvirtuó o se dio a entender. Entonces vamos a desaparecer totalmente servidores públicos. Bueno, listo, cuando esté la nueva propuesta, diputado, ojalá que nos la pueda compartir. Muy Con amable. todo gusto se las hago llegar. Bueno, Héctor, pues ya escuchamos lo que dijo el diputado de que no es censura, que más bien él buscaba pues como regular pues estos excesos que hay de las personas, que evitar los discursos de odio, la discriminación y todo eso. ¿Qué podemos opinar sobre esto que acaba de decir el diputado? No, bueno, que nuestra clase política realmente, pues le hace falta mucho en ese aspecto. Primero porque la parte digital es irregulable en contenidos, Totalmente de acuerdo. ¿no? A menos que sí haya toda una serie de temas en donde incluso a nivel de convenciones internacionales eso ya está muy aceptado, los temas de violencia, los temas que tienen que ver con temas muy específicos de violencia, claro. Pero más allá de eso, lo que no se ha dado cuenta incluso, que la libertad de expresión es una válvula social y que tapar las válvulas hace que los sistemas empiecen a generar una presurización, ¿no? Muy peligrosa. No tiene pies ni cabeza lo que está diciendo el diputado. Ya la presidenta también ya salió a extrañarse. Pareciera que hay por ahí una cierta intención de estar tratando de meterle goles a la presidenta con toda una serie de propuestas que no tienen pies ni cabeza, ¿no? Totalmente. Regreso al tema de la retroactividad de la ley de amparo, que es a todas luces pues, una locura jurídica, no tiene pies ni cabeza desde el punto de vista jurídico. Si dicen por ahí que fue el presidente de la Suprema Corte, no lo sé, ¿no? Me parecería muy grave que él lo hubiera propuesto. Exactamente. No lo sé, que fue la consejera jurídica, que no, que fue, etcétera. No lo sé. Pero pareciera como una intención de meterle goles a la presidenta. Y me queda claro, o sea, la presidenta puede tener una ideología muy clara y puede estar en contra de una serie de cosas, pero dudo mucho que quiera pasar por la censuradora del país, ¿no? Que esa quiera que sea su legado, Sí, ¿sí? o su bandera, ¿no? O su bandera, ¿no? Todo. Lo dudo mucho. O sea, si no lo hizo López Obrador, ella menos lo va a hacer. Se tuvo que comerlo del Poder Judicial y bueno, va a tener que hacer que funcione, pues ya, ese es otro tema. Pero todos los temas de libertad de expresión, yo dudo mucho que ella esté de acuerdo con lo que está sucediendo. Porque además, en la sociedad tan polarizada que tenemos hoy, ¿sí? Está claro en dónde caen cualquiera de los dos tipos de mensajes, a favor o en contra, ¿sí? Y que no afectan desde el punto de vista de opinión pública, ¿sí? Sabemos quién es la audiencia de los comunicadores de oposición, sabemos quién es la audiencia de los comunicadores oficialistas, ¿no?
no hay mayor daño, vamos a decirlo Sí, claro. así. Entonces, yo creo que ellos deberían tener muy claro eso. Es innecesario que regulen eso, ¿no? ¿Y no crees, Héctor, que sea también una suerte como, vamos a decirlo así, como que hay una suerte de obsesión de algunos integrantes de Morena por tratar de acallar voces? O sea, esto que propone el diputado Armando Corona, pues no es algo nuevo. Ya ocurrió, digamos, en el estado de Puebla con esta, la famosa que le llaman la ley censura. Está el caso de Laida Sansores en Campeche, con la aplicación de un artículo que nunca se había aplicado, pero ahora sí se aplica. Está el caso de dato protegido, con el caso de Sonora. Entonces, estamos hablando que en el último año, y que casualmente es el año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, hay una severa obsesión por integrantes de Morena por tratar de o regular o acallar voces mediante el uso precisamente legal de las facultades que otorga el Estado para poder ejercerlo. ¿Qué opinas, Héctor? Bueno, de que además de que es un tema de derechos humanos básico, además es que no le entienden al tema digital. ¿Sí? Se acabó con el espacio digital, Ujú, se acabó la centralidad del control. ujú. ¿Sí? Nadie tiene el control de las redes. No, Nadie lo tiene. exacto, ¿Sí? E incluso quienes creen que lo tienen son los que menos la tienen. totalmente. ¿No? Antes sí, a ver, los fenómenos de censura, los fenómenos de cancelación, Ujú, antes ya existían, ¿no? ujú. Era un director de un medio que decía, sale un conductor o de esto no se habla y no se Y hablaba, no se habla. ¿sí? Pero porque era unidireccional, Exacto. ¿sí? Desde aquí no se habla, no se dice, había una televisora donde se decía todo y todo el mundo se informaba, pues ahí se acababa. Pero hoy eso no es factible, Sí, totalmente. ¿sí? Son esfuerzos que únicamente los exponen. El caso de dato protegido me Es parece así clarísimo, ¿no? un El gran efecto boomerang ejemplo, tremendo. un gran ejemplo de Ujú, cómo daña su reputación, ¿sí? Incluso entre los mismos morenistas, totalmente. ¿no? Mucha gente de Morena decía, Ya qué está. personajes, qué pena, ya que Ya. se callen. Sí, totalmente. No entienden esa parte. Lo mismo yo creo que le va a suceder a Armenta. Ujú, Van a tener que retirarlas. No hay sí, manera en México de que eso suceda. Por lo menos no con esta presidenta. Esta presidenta no la veo que vaya ella, porque además ella ya se da cuenta de que además de que es una locura desde ese punto de vista, no es factible. sí, No hay totalmente. cómo controlarlo. Puede pasar como lo que ocurrió en Nepal, ¿no? Hace unos, Bueno, bueno, hace unos días, que sí, por tratar de regular el desprestigio que estaba teniendo el gobierno por una iniciativa de ley, se les viene encima a la gente. y ve lo que ocurrió, ¿no? La gente sale, protesta, y al grado de que tuvo que dimitir el presidente en turno. Sí, digo, a ver, no sabes cómo van a reaccionar las audiencias. Totalmente. No tienes idea. O sea, el caso de dato protegido creo que es central en esto como Es ejemplo. como ejemplo para aprender, ¿no? De ello en ese sentido. Pues bueno, estimado Héctor, un gustazo tenerte aquí en Al este contrario, podcast. mi Y querido pues Luis espero que Ángel, sea la primera de muchas participaciones tuyas. Esta es tu casa. al Y contrario, en ese no, muchas sentido, gracias. te agradezco muchísimo que hayas estado en este espacio. Gracias a ti, gracias a todas y todos. Perfecto, pues bueno, con esto concluimos nuestra sexta emisión de este podcast. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, darle like, comentar este podcast y por supuesto suscribirse a este canal. Como siempre, los saludo a Luis Ángel Hurtado y nos vemos en la siguiente emisión.